Ya explicamos más o menos en qué consiste la probabilidad. Hoy vamos a ver los distintos enfoques, cómo se le aprecia a la probabilidad. ¿Cómo se le aprecia a la probabilidad? Dependiendo de ciertas condiciones, ¿verdad? De si los eventos son independientes, si son excluyentes o no dependen uno de otro. Entonces, de acuerdo, según el grado de dependencia, según la dependencia, vamos a poner aquí según la dependencia, se clasifican en um, probabilidad. Eh, Vamos a ver primero probabilidad objetiva. Lo primero que vamos a ver es probabilidad objetiva, que obviamente si hay objetiva también hay probabilidad subjetiva. Pero cuando hablamos de probabilidad objetiva, que también le llamamos probabilidad a posteriori, significa después de. Probabilidad objetiva o a posteriori. Esto es la probabilidad calculada por medio de datos reales. Probabilidad calculada por datos reales observados repetidamente. O sea, la probabilidad una probabilidad, si vamos a dar, yo busco las palabras que nos puedan facilitar el conocimiento. Mejor frecuencia relativa. No probabilidad, sino que frecuencia relativa. ¿Con qué ocurre
determinado evento. Se calcula con el objeto, con el objetivo mejor, con el objetivo, se calcula con el objetivo de estimar la probabilidad, con el objetivo de estimar la probabilidad de que el mismo evento ocurra nuevamente. Es decir, no es un dato muerto, pues. Se calcula la probabilidad de un evento que ha pasado con el objeto de proyectarlo a eventos que van a ocurrir o que pueden ocurrir. Esta probabilidad objetiva o a posteriori se estudia desde el punto de vista, o aquí les pongo 1.11, de la probabilidad clásica donde los resultados de un experimento son igualmente posibles. Es decir, aquí, la probabilidad de un evento X es igual a el número de resultados favorables, número de resultados favorables entre
el número total de posibles resultados. Número total de posibles resultados. Valga decir, pongo como ejemplo aquí la probabilidad de cara en una moneda de a 25 centavos. Hay una cara, número de resultados favorables. Si yo estoy hablando de caras, una cara respecto a dos lados posibles. Con lo cual, esta probabilidad es igual a 0.50. Solo para ejemplificar esto de forma corta. Cuando hablamos de probabilidad clásica, tenemos que hablar a su vez. Voy a esperar que terminen de copiar. En probabilidad clásica tenemos que hablar de eventos mutuamente excluyentes. Eventos mutuamente excluyentes es probabilidad clásica y también es probabilidad objetiva, ¿verdad? Son aquellos eventos que cuando se presentan, cuando ocurren, ninguno de los demás obviamente eventos, ¿verdad? Ninguno de los demás eventos puede ocurrir. Ninguno de los demás puede ocurrir. Y vamos a ser más enfáticos al decir al mismo tiempo. Puede ser que ocurran en otro tiempo, pero eso ya no afecta al evento inicial. Perdón. Por ejemplo, aquí pongo el ejemplo de una bombilla. La probabilidad de encendido en una bombilla. Bombilla o bombillo le dicen, ¿verdad? Un evento, la bombilla tiene nada más dos posibilidades.
encendido o apagado. Y esos son eventos mutuamente excluyentes, porque si está encendida, no está apagada, ¿verdad? Y si está apagada es porque no está encendida, ¿verdad? Esos eventos se excluyen entre sí. Y un ejemplo que no me gusta, otro ejemplo que no me gusta mencionar mucho, pero es necesario, ¿verdad? De forma abierta, el sexo. El sexo, hablando de personas, puede ser masculino o femenino, pero no ambos, ¿verdad? Independientemente del gusto de cada persona, de la inclinación sexual que tenga, puede hacer que sea hombre con inclinación sexual femenina, ¿verdad? O puede hacer que sea mujer con inclinación sexual, perdón, puede ser que sea hombre con inclinación sexual hacia los mismos hombres, o puede ser que sea mujer con inclinación sexual hacia las mismas mujeres. Y dentro de eso hay una gran variedad y por eso es que se crearon los famosos géneros. Creo que ya van como 12, 14 géneros, ¿verdad? El famoso, que principió con el famoso LGTB, ¿verdad? Lesbianas, gays, transvestis, bisexuales y así hay 11, 12 categorías ahora. Pero esos son gustos o preferencias sexuales. Cada quien tiene su gusto, pero física y biológicamente y legalmente solo hay masculino o femenino. O se es hombre o se es mujer. ¿Sí? Por eso digo, no me gusta mencionarlo mucho porque hay distintos criterios, ¿verdad? Pero abiertamente y podemos hablar legalmente masculino y femenino. ¿De acuerdo? Esto ejemplifica bien los eventos mutuamente excluyentes. El otro tipo de probabilidad clásica son los eventos no mutuamente excluyentes o colectivamente exhaustivos. Lo voy a poner aquí mismo, si ya copiaron. El otro tipo de eventos de probabilidad clásica son los colectivamente exhaustivos. Colectivamente exhaustivos. Así se les denomina. Son aquellos, son los eventos donde, son los eventos donde por lo menos uno de los eventos donde por lo menos uno de los eventos puede ocurrir. Por ejemplo, a lanzar un dado, voy a poner una moneda para no complicarlos tanto. Una moneda puede ser que caiga escudo o
cara. ¿Sí? Le estoy poniendo el O. Escudo, coma, o cara. No se acostumbra, pero lo voy a tildar para diferenciarlo. Escudo o cara. Tiro una moneda y les digo, la probabilidad, como son mutuamente exhaustivos, si lo tomo como exhaustivo, puede caer cara o bien escudo. Y ahí no estoy fallando, ¿verdad? Porque la probabilidad siempre va a ser igual. Esto sería, para señalarlo, la probabilidad de una moneda de X es igual a un medio más un medio. Ahí no fallo, ¿verdad? Es igual a 1. La probabilidad de que caiga cara o escudo no fallo porque de todos modos va a caer uno de los dos. Y por eso es que esta probabilidad de X es igual a 1. Dos medios es igual a 1. Luego, el otro tipo de probabilidad es 1.2 según la dependencia es la, voy a borrar mis amigos, para que les quede todo así resumido. Si hay probabilidad objetiva, entonces el otro tipo de probabilidad es la subjetiva. Probabilidad subjetiva. Aquí hay otro, mis amigos, además de la clásica. Antes que le mencione esto, mejor no los hago bolas. Aquí, 1.1.2 de esto. Hay probabilidad clásica y también hay probabilidad empírica. La clásica y la empírica. Y la probabilidad empírica se conoce también como frecuencia relativa o frecuencia relativa. Estoy pendiente de aquí con la probabilidad subjetiva. Estoy pendiente, que va a ser la 1.2, ¿verdad? 1.1 objetiva y subjetiva, es la otra. Pero ahorita estamos con la parte de la probabilidad objetiva, la probabilidad empírica o frecuencia relativa. Esa probabilidad empírica o frecuencia relativa se refiere en el número de veces. Esto depende del número de veces que se realiza el experimento.
Y de este criterio se deriva la famosa ley, pero no debe ser tan famosa porque no todo el mundo la conoce, ¿verdad? Ley de los grandes ley de los grandes números. Ley de los grandes números, se llama. ¿Qué es esa ley de los grandes números? Una cuestión muy lógica. La ley de los grandes números es la probabilidad, no, es un criterio. Es el criterio de que entre más veces se repite un experimento, tiende a igualar los valores obtenidos de realizar el mismo. Un poco circundante la definición, pero consiste en eso. Por ejemplo, la probabilidad de escudo en una moneda de 25 centavos. Si la lanzamos a una vez, si se hace una vez, probablemente no caiga escudo, entonces va a ser 0 de una vez, ¿sí? No cayó. Pero si la lanza 2 veces, puede hacer que la primera haya caído y la segunda también haya caído. O bien que la primera no haya caído y la segunda tampoco haya caído escudo. Pero si lo hacemos una o 2 veces, hay esta distorsión. Si ustedes prueban lanzar una moneda al aire y cae y se proponen escudo y cantan escudo, de repente nunca le van a atinar, ¿verdad? Nunca va a caer escudo arriba. Pero si esto lo hacen 1000 veces, entonces la probabilidad de escudo tiende a ser de 1/2. Siempre se va a igualar, ¿verdad? Siempre se va a hacer igual. O la probabilidad de cara, si ustedes quisieran, siempre va a ser de 1/2. Esto es la ley de los grandes números. Entre más veces se repite un experimento, tiende a igualar al experimento teórico, a realizar el mismo. Entonces, ahora sí, para terminar esta clasificación, que nos va a servir después, mis amigos, esto no es que se los dé porque hay que darlo. Nos va a servir porque hay que saber qué tipo de probabilidad estamos trabajando para ver qué tipo de operación se hace con los experimentos. Entonces, dentro de esta clasificación me queda el 1.2, que es la
probabilidad subjetiva. Es la probabilidad definida por una persona cuando no se cuentan con valores ya conocidos. Cuando no tenemos valores conocidos, entonces la define una persona y la define con su sabor y antojo y con su criterio. Por lo cual se dice que es el valor que un individuo le asigna a un evento en función de su experiencia o conocimiento. Por ejemplo, número 1, la probabilidad de aprobar métodos cuantitativos 1, 2023. ¿Cuál es la probabilidad? ¿La saben ustedes? No, ¿verdad? Pero yo sí la puedo estimar en base a mi experiencia o al conocimiento que tengo del curso. Y en la jornada de la tarde, en métodos cuantitativos 1, la probabilidad de aprobar es del 90%. Perdón. Es de 0.90. La probabilidad siempre se escribe en decimales. Obviamente sabemos que esto equivale al 90%. Equivale al 90%. El 90% de estudiantes aprueban el curso de métodos cuantitativos 1. Otro ejemplo.
la probabilidad de rendimiento en métodos cuantitativos 1, 2023. Sí, son datos que no tengo todavía, ¿verdad? Pero me los puedo inventar, dicen ustedes, los puedo definir yo con base en mi experiencia y por eso es subjetivo, ¿verdad? De persona, es de 0.85, ¿cuál implica 85 sobre 100. Es el punteo promedio. Ya hay una buena cantidad de estudiantes que tienen 100 puntos en métodos cuantitativos 1, pero hay buena cantidad también que tienen 70, entonces promediado va a 85. ¿Verdad? Esos son dos ejemplos que visualizan la probabilidad subjetiva. Ajá. Aquí estamos entonces, respecto a esto. Con esto estamos terminando prácticamente los tipos de probabilidad. ¿A qué nos referimos? Y solo me queda uno en especial que lo vamos a reforzar posteriormente cuando estemos haciendo la práctica. Un tipo de probabilidad me queda aquí. 1, 2, 1, 1, 3. Bueno. Luego tenemos que establecer las relaciones. ¿Qué tipo de relaciones se dan entre esos eventos? Entre eventos. Y ahí podemos decir que hay eventos dependientes y si hay eventos dependientes, entonces significa que también hay eventos independientes. Si hay dependientes, también hay independientes. Ya los vamos a ver. Los eventos dependientes son aquellos eventos en donde o cuando son los eventos donde la ocurrencia o no ocurrencia aunque la ocurrencia ya lo involucra, pero mejor, más claro, o no ocurrencia, ocurra o no ocurra. En donde la ocurrencia o no ocurrencia de un evento afecta la ocurrencia de otro u otros. Y por ende, su probabilidad. Consecuentemente, si hay dependientes, entonces ahora vamos a ver los eventos
independientes. Son aquellos donde la ocurrencia o no de un evento no afecta aquí sí afecta, aquí no afecta o no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de ocurrencia de otro evento. Ya vamos a ver ejemplos de esto para que quede fijo el criterio de cuándo son dependientes y cuándo son independientes. Independientes. También hay otro tipo de eventos que son, depende cómo se relaciones. Dependiendo cómo se lo explico yo, vamos a ver. Según la dependencia, les voy a poner aquí, relaciones entre eventos según, así está mejor, según la dependencia. Según la dependencia, se lo subrayo. Les voy a poner acá un 1 romano. Entonces pueden ser eventos dependientes, eventos independientes. Y número 2, romano, entonces sería relaciones entre eventos, relaciones entre eventos lo mismo que arriba, pero aquí según su exclusión. Ahí estuvo mejor. Ahí queda acá. Según allá, según la dependencia, dependientes o independientes. Según su exclusión. Voy a borrar eso y entonces me voy a referir aquí al 2 según la exclusión.
Así. Y según la exclusión, los eventos entonces pueden ser mutuamente excluyentes o no, o exclusivamente, o no mutuamente excluyentes, que se le llama colectivamente exhaustivos. Ya lo voy a escribir aquí. Cuando se hace en función de la exclusión, entonces van a haber eventos mutuamente excluyentes eventos mutuamente excluyentes esto es cuando no pueden ocurrir ambos al mismo tiempo. Lo que ya señalábamos anteriormente. Es decir, la ocurrencia de uno de ellos impide la ocurrencia del otro u otros. Y el segundo es eventos mutuamente excluyentes. No mutuamente excluyentes. Que son los eventos que sí pueden ocurrir al mismo tiempo. Son los eventos que sí pueden ocurrir al mismo tiempo. Esta información sí la tienen que manejar, mis amigos, porque, como les digo, hay que identificar qué tipo de evento se trata para poder operar de determinada manera. Ya vamos a ver las reglas de la adición y la regla del producto de multiplicación. Es decir, cuándo se suma y cuándo se multiplican las probabilidades y en qué forma, pero dependiendo de las características que tenga el evento. Estoy hasta aquí en cuanto a clasificación, mis amigos. Me resta explicarles qué son tablas de contingencia. Tablas de contingencia y que son árboles de probabilidad. Ya en su momento lo vamos a ver. O diagramas de árbol.
Las tablas de contingencia son cuadros de doble entrada si tienen entrada de columna y de filas, ¿verdad? Son cuadros de doble entrada que albergan o que contienen datos cuantitativos reales o proporcionales datos reales o proporcionales, valga decir, probabilísticos, decía que contiene datos cuantitativos reales o proporcionales, es decir, probabilísticos de determinados eventos, de determinados eventos. Ya vamos a ver en el próximo día un ejemplo de una contingencia que se relaciona con las probabilidades y ahí se definen sobre todo las probabilidades condicionales y las probabilidades conjuntas, que son otro tipo de probabilidades. Ya lo vamos a ver, nada difícil, mis amigos. Esta teoría es árida. A mí me cuesta darla, no me gusta darla porque a mí me gusta más lo práctico, lo en donde se puede pensar, pero no podemos dar eso si no sabemos que estamos trabajando, ¿verdad? Otro elemento fundamental son los diagramas de árbol, ¿sí? Diagramas de árbol. Estos son esquemas o gráficos en forma de árbol que pueden escribirse de forma horizontal o vertical. Horizontal o vertical, donde se representan los distintos eventos
en forma de ramas. Y de ramificaciones. Ya vamos a fijar esto, que es una rama y que es una ramificación, hablando de árbol de probabilidad. Son esquemas o gráficos en forma de árbol, horizontal o vertical, donde se representan los distintos eventos en forma de ramas y de ramificaciones de probabilidad. Y por lo cual se les denomina también como árbol de probabilidad. Como árbol de probabilidad. Aquí estamos en cuanto a la teoría, mis amigos. Espero ya el miércoles entrarle a la parte práctica, en donde obviamente hay un poquito más de dinámica respecto al pensar, ¿verdad? Como les digo, es esencial que conozcamos esto para poder trabajar el cálculo de probabilidades. Lo dejamos aquí, mis amigos, si no hay ninguna duda, lo dejamos aquí y nos vemos el miércoles. Que tengan buen provecho. Buena tarde.